Hola a todos, en esta clase titulada Tu primer posgrado, consejos y sugerencias, justamente vamos a abordar el tema relativo a los posgrados, que entiendo que es un tema de interés para todos aquellos jóvenes que recientemente se han graduado y que recientemente han obtenido justamente su título de abogados. Eh, ya es bastante reiterada la pregunta de mis alumnos próximos a graduarse o exalumnos recientemente graduados que justamente me preguntan qué posgrado hacer, cuál no hacer, qué me recomendás. Bueno, como consecuencia de esta inquietud surge esta clase. Primero y principal, ¿sí? Vamos de lo general a lo particular. ¿Qué es un posgrado? ¿Qué no es un posgrado? Esto es importante clarificarlo. ¿Por qué? Porque no todo curso, enseñanza, capacitación que podamos hacer es entendido como un posgrado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de posgrados, podemos hacerlo en un sentido amplio, ¿sí? O en un sentido estricto, que es lo que a nosotros nos interesa y es lo que a ustedes les debe interesar. En consecuencia, en un sentido amplio, hablar de posgrado es hablar de cualquier tipo de capacitación que nosotros hagamos luego de la obtención del título de abogados. ¿Qué estamos incluyendo aquí? Bueno, cursos en los cuales nos podamos anotar, que se den en alguna universidad, en algún colegio de abogados, en alguna institución, etc. Diplomaturas, que también se pueden dar en los mismos ámbitos. Especializaciones, máster. Ahora bien, todas estas capacitaciones que tienden a que nosotros acrecentemos nuestro campo de conocimiento, no son técnicamente hablando o estrictamente hablando posgrados. Posgrados, en un sentido estricto, solamente incluye a especializaciones, máster y doctorados. En nuestro país, en otros países, puede ser que se utilice otra terminología. Pero en nuestro país, los posgrados, un posgrado propiamente dicho, es o una especialización, o un máster, o un doctorado. O también, ¿por qué no?, un postdoctorado. ¿Mm? En consecuencia, en un sentido estricto, no son doctorados los cursos, las diplomaturas y todos aquellos similares. Esto es importante aclararlo, porque a veces puede ocurrir, e incluso ocurre, que uno piense que está haciendo un posgrado, cuando en realidad lo que está haciendo no es un posgrado. Quizás es una diplomatura que se da en el ámbito de el colegio de abogados de tal lugar. Bueno, en un sentido estricto, eso no es un posgrado, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta desde el vamos. Algo trascendental, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve un posgrado? Por supuesto, la respuesta lógica, obvia, y que seguramente nosotros nos vamos a encontrar por parte de los abogados, docentes, a los cuales le consultemos es, bueno, un posgrado sirve para aprender, para acrecentar nuestro campo de conocimiento. Perfecto. La respuesta es correcta, por supuesto que sí. Los posgrados sirven para eso. Ahora bien, yo creo que los posgrados sirven también para tantas otras cosas. E incluso, a mi modo de ver, estas otras cosas pueden llegar a ser para el abogado litigante más importantes que el solo aprendizaje. ¿De qué estoy hablando? Bueno, primero y principal, un posgrado sirve para que uno se incentive. ¿Qué es esto de incentivarse? Bueno, tomar contacto con personas que ya se han nutrido del derecho, que conocen el derecho, que pueden ser compañeros o pueden ser docentes, y tomarlos a modo de ejemplos a seguir. Yo les voy a comentar mi caso. Yo en el año 2014, un año con posterioridad a haberme graduado, hice un posgrado, una especialización en Derecho Penal. Y claro, en ese momento lo que advertí es que había personas, los profesores, que tenían, no todos, pero sí gran parte, grandes conocimientos con relación a temáticas específicas. Bueno, yo la verdad que veía a esos profesores como un ejemplo. El ir a esas clases y el advertir todo lo que me faltaba aprender, pero que podía aprender, para mí fue un gran incentivo. A tal punto que yo me acuerdo que salía de las clases, que duraban 5 horas, que en muchos casos salía a las 9 de la noche, yo me iba a leer los libros de derecho penal porque quería justamente aprender, era un incentivo, un ejemplo a seguir. Bueno, yo creo que el posgrado puede justamente servir para eso.
Sobre todo para aquellas personas que no tienen un norte claro, un rumbo claro en cuanto a el cómo aprender aquello que luego vamos a utilizar. Entonces, ese es un posible plus que nos otorgan los posgrados. Ahora bien, para el abogado litigante, para el abogado liberal, el independiente, el posgrado sirve para algo que es fundamental también, y es para acrecentar los vínculos. Hay una clase que yo grabé en esta academia que se llama Me recibí y ahora qué hago. Bueno, en esa clase yo hablo de la importancia que para los abogados tienen los vínculos, las relaciones interpersonales que se pueden generar, sean con los profesores de ese posgrado, sea con las autoridades de ese posgrado y también, y fundamentalmente, con los propios compañeros del posgrado, que no necesariamente van a ser compañeros, ¿sí? Que vivan en nuestra misma ciudad, en nuestra misma provincia. Nos vamos a vincular con personas de otras provincias, de otras localidades, ¿sí? Esos vínculos para el abogado litigante son fundamentales, porque el día de mañana esos mismos vínculos van a significar trabajo. No les quepa la menor duda. A mayor cantidad de vínculos que ustedes puedan generar, mayor cantidad de trabajo van a lograr obtener en un futuro, ¿sí? Esto es como una especie de trabajo de campo. Uno va, siembra, bueno, luego de unos años o luego de unos meses, justamente recolecta aquel producto de la siembra. Esto es más o menos lo mismo. Ahora bien, también el posgrado sirve para acrecentar el currículum. ¿Esto para quién es importante fundamentalmente? Es fundamental esto para todo aquel que el día de mañana quiera concursar, ¿sí? Sea para ser profesor de una universidad, por ejemplo, o para lograr la obtención de un cargo público. Por ejemplo, el día de mañana uno quiere concursar para ser juez, fiscal, etcétera. Bueno, va a necesitar de un currículum, ¿sí? Que avale los conocimientos que dice tener. Entonces, tener un posgrado es un antecedente muy importante, a tal punto que ese posgrado que uno va a tener significa mayor cantidad de puntos en este concurso. Lo mismo pasa en un concurso que se puede dar en el ámbito universitario, para ser docente titular de una maestra, docente adjunto, jefe de trabajo práctico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el posgrado sirve para eso. En el fondo, y a modo de síntesis, no solamente el posgrado nos sirve para aprender, nos sirve para tantas otras cosas. Y en este punto yo siempre digo lo mismo. Si el único objetivo que uno tiene es aprender, señores, no hagan un posgrado, vayan, cómprense libros, estudien los libros y aprendan. ¿Mm? Pero hacer un posgrado es muy bueno, esa es la realidad. Y se los recomiendo, por supuesto que sí. Lo que sí, yo también les quiero transmitir es que en un posgrado que ustedes puedan hacer en el ámbito universitario, lo más probable es que adquieran conocimientos más bien relacionados con la teoría, ¿sí? Y no tanto con la práctica, ¿sí? Justamente este déficit que yo enmarco en el ámbito de las universidades, sea de la carrera de abogacía o en este caso ya hablando de posgrados, este déficit de no enseñar la práctica, el día a día, la experiencia, es lo que justamente a mí me motivó a crear esta academia. ¿Mm? ¿Qué tipos de posgrados hay? Bueno, hay que analizarlo esto desde dos puntos de vista. En primer lugar, hay que analizarlo en cuanto a la temática abordada. Van a tener posgrados más bien genéricos y posgrados más bien específicos. Posgrado genérico significa posgrado que se refiere, por ejemplo, a una rama del derecho o a una temática muy amplia. Yo aquí les puse algunos ejemplos. Especialización en derecho penal. Se advierte que hablamos de derecho penal en general. En este posgrado vamos a tener un montón de materias circunscriptas al derecho penal. Por ejemplo, teoría del delito, vamos a estudiar, fin de la pena, parte especial del código, bases constitucionales del derecho penal, etc. Especialización en derecho procesal. Nuevamente lo mismo, es una materia bien amplia que va a englobar un montón de temáticas específicas. Máster en derecho civil, por ejemplo. ¿Sí? Ahora bien, por otro lado, ¿sí? Lo que vamos a tener son
Posgrados más bien específicos. ¿Específicos en cuanto a qué? En cuanto a la temática. Mira la diferencia. Especialización en delitos informáticos. Fíjense cómo ahora apuntamos a algo bien puntual. Delitos informáticos. Especialización en delitos económicos. ¿Sí? Máster en razonamiento probatorio. Este último es uno que yo realicé en el año 2018, 19, 20 en universidades europeas. Pero fíjense cómo es un tema bien puntual y específico. ¿Sí? Un tema que en sí mismo se incluye dentro de lo que sería el derecho procesal, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Ahora bien, por otro lado lo que tenemos son posgrados que pueden diferenciarse según sean modalidad presencial o a distancia. Lógicamente, la modalidad presencial es la que uno va a tener que ir a la universidad y cara a cara con el docente cursar la materia. A distancia lo hace de manera apelando a medios tecnológicos de comunicación, computadora, etc. ¿Sí? A distancia, el nombre lo indica. ¿Cómo se compone cada posgrado? Bueno, la cuestión es esta. Nosotros tenemos, dijimos, especializaciones, máster y doctorados. El orden de importancia, o si se quiere, el valor del título que nosotros vamos a lograr obtener, justamente va de mayor a menor. La especialización es el título más básico que uno va a obtener. En este caso el título sería especialista, por ejemplo, en Derecho Penal. Después viene el máster, magíster en Derecho Penal. Y después, doctor, doctor en Derecho Penal. ¿Sí? A medida que uno va escalando, los conocimientos que va adquiriendo son mayores. No es lo mismo tener una especialización que tener un doctorado. El doctorado vale muchísimo más. ¿Sí? Además que evidencia muchísimos más conocimientos por parte de aquel que tiene ese título. Ahora bien, ¿esto significa que nosotros, si queremos obtener el mayor título posible, podemos apelar directamente al doctorado? No, señores, no. ¿Por qué? Porque para ingresar a cada uno de estos posgrados se van a exigir requisitos. Para la especialización prácticamente no se requiere nada. ¿Sí? Con tener el título de abogado, la mayoría de las universidades ya a uno le permiten cursar la especialización. Para el máster varía según las universidades. Algunas no exigen casi nada y otras sí, exigen una especie de antecedentes. ¿Mm? Para el doctorado, ahí sí o sí necesitamos antecedentes variados y cuantiosos. Yo les pongo les doy mi caso particular. Yo una vez que me recibí y que tuve la especialización en Derecho Penal, me presenté a cursar o me intenté inscribir en el doctorado de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata y si bien me admitieron, no me permitieron ingresar formalmente. ¿Por qué? Porque no tenía todavía la puntuación necesaria. Y eso que en ese momento yo ya tenía una especialización finalizada, tenía libros publicados en variadas editoriales, tenía más de una decena de artículos, era docente. Bueno, pese a eso, no cumplía con los requisitos mínimos. ¿Sí? Años más tarde, publicaciones mediantes, máster mediantes y tantos otros logros mediantes, bueno, logré justamente eh, adentrarme en esta carrera de doctorado que al día de hoy estoy cursando. Pero fíjense que a mayor nivel, bueno, mayores son las exigencias para que nos permitan entrar. Ahora bien, dicho esto, ¿cómo se componen estos posgrados? La cuestión es esta. Los tres, especialización, máster y doctorado, se componen por materias. Son materias que uno tiene que aprobar en su totalidad. Por ejemplo, una especialización en Derecho Penal puede estar compuesta por 6 materias. Derecho Penal 1, Derecho Penal 2, Delitos Económicos, Derecho Penal y Derecho Constitucional, su relación, materias relacionadas con el Derecho Penal. ¿Qué es lo que nos van a exigir para culminar este posgrado? Aprobar la totalidad de las materias. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia bien práctica entre especialización, máster y doctorado. En el trabajo final. Ahí está la gran diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien los tres se componen por variadas materias, unos tienen más, otros tienen menos, eso también varía del posgrado que vayamos a hacer y de la universidad que lo imparta, la diferencia está en el trabajo final. El trabajo final puede ser titulado
trabajo final integrador, trabajo final, tesina, tesis, etc. La diferencia tiene que ver con la exigencia y con los requisitos que este trabajo final va a tener. En la especialización el trabajo final es algo muy sencillo, ¿sí? Se la suele denominar directamente tesina. ¿Mm? En el máster la exigencia es un poco mayor. ¿Por qué? Porque se requiere un poco más de cuestiones técnicas vinculadas con metodología de la investigación. La extensión del trabajo final por lo general es mucho más extensa, más larga. eh, de igual manera que ocurre en el doctorado. En el doctorado uno se gradúa y obtiene el título mediante la realización de una tesis. No trabajo final, no tesina, tesis. La tesis en sí misma es una labor que va teniendo diversas etapas. Se presenta primeramente un proyecto, ese proyecto tiene que ser aprobado, luego se empieza a desarrollar la labor investigativa y finalmente toda la labor realizada, ¿sí? se contempla en esta famosa tesis, que por lo general, diría casi en un 100%, las tesis aprobadas y con las cuales se obtiene el título de doctor, sea doctor en Derecho, doctor en Ciencias Jurídicas o similares, generalmente terminan en un libro. Si son publicadas en un libro, ¿por qué? Porque son trabajos muy extensos que uno realiza. ¿Sí? En consecuencia, lo que uno hace es cambiarle un poco el formato y directamente lo publica en un libro. Ahora bien, nosotros decimos que todos los posgrados se componen de materias, pero no todos los posgrados tienen la misma modalidad. ¿Qué significa esto? Algunos posgrados van a dividir las materias según sean obligatorias o troncales y opcionales o accesorias. Algunos posgrados, por ejemplo, tienen 3 materias que son obligatorias o troncales, que sí o sí hay que hacer, y después tienen la posibilidad del alumno de elegir qué materias de todo un repertorio elegir. Por ejemplo, me interesa hacer delitos económicos. Y otros dicen, no, a mí me interesa delitos informáticos. Es una potestad que tienen. Hay posgrados que tienen materias troncales y otras opcionales. Hay posgrados, por ejemplo, el que yo hice, de especialización en Derecho Penal, donde no había posibilidad de elegir. Es decir, todas eran obligatorias. De igual manera, yo les comenté que hice un máster. También, todas obligatorias. Yo no podía elegir qué materia quería hacer. ¿Mm? En la UBA, por ejemplo, eh, no sé si aplica a todos, pero sí, gran parte de los posgrados tienen materias opcionales. Entonces uno lo que va haciendo es sumar una especie de puntos. Cuando logra la obtención de la totalidad de puntos necesarios, uno estaría autorizado para comenzar con este trabajo final integrador, tesis, tesina, como se llame. ¿Mm? Ahora bien, y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué posgrado me recomendás? ¿Qué posgrado hago? Y acá viene la respuesta que yo diría, bueno, depende. Depende para qué quieras hacer el posgrado, ¿no? Vamos primero a dividir la elección según sea posgrado presencial o a distancia. Si lo que uno quiere es generar vínculos, relacionarse con personas, la respuesta obvia es el posgrado tiene que ser presencial. ¿Por qué? Porque la presencialidad es lo que me va a permitir generar vínculos, pero además afianzar esos vínculos. ¿Por qué? Porque yo en los recreos me voy a ir a tomar un café con mis compañeros, seguramente antes de llegar a la cursada ya esté sentado en el banco con mis compañeros. Cuando termine la clase yo puedo agarrar al profesor y seguir charlando. El vínculo presencial es un vínculo mucho más fructífero. Entonces, si lo que quiero son generar vínculos, posgrado presencial, no se discute. Si la intención es aprender, es decir, eh, eh, estudiar las temáticas y como consecuencia de ello acrecentar el campo de conocimientos que tengo con relación a esa materia, cualquiera. ¿Sí? Porque ahí van a depender de ustedes, la verdad, de si estudian o no estudian. Entonces es lo mismo si es presencial o a distancia. Si la intención es acrecentar el currículum vitae, cualquiera también es lo mismo. Pueden hacerlo a distancia, pueden hacerlo presencial. ¿Por qué? Porque el objetivo no varía, es decir, no va a verse afectado según sea el posgrado presencial o a distancia. ¿Sí? Si uno obtiene el título, listo, el currículum se acrecienta, así que es lo mismo. Si la intención es lograr un incentivo, ¿sí? Para estudiar, para agarrarle el gustito al derecho, mi opinión es que hagan un posgrado presencial. ¿Sí? Yo siempre digo lo mismo, el que hace un posgrado
presencial evidencia mucho más compromiso, ¿sí? E incluso, a mi modo de ver, lo disfruta más, ¿sí? No es lo mismo ir a una cursada virtual en la cual estoy en mi casa con un pijama así, que ir a un posgrado donde estoy enfrente del profesor, donde lo veo, donde interactúa constantemente conmigo de manera inmediata. Eh, yo creo que el presencial incentiva más que el posgrado a distancia, no me cabe la menor duda. ¿M? O por lo menos en mi caso siempre, siempre, siempre ha sido así, a tal punto que los pocos posgrados que me anoté a distancia los terminé abandonando. ¿Esto qué evidencia? Bueno, que no te incentiva mucho el posgrado a distancia a continuar con el estudio o a continuar incluso con el propio posgrado. En cambio, todos los que hice presenciales y hasta donde recuerdo los terminé todos, ¿sí? A veces uno se inscribe también por inquietudes, por tener tiempo, por querer aprender una temática específica y a veces uno en el posgrado se lleva una especie de desilusión porque no era lo que esperaba y bueno, lo puede abandonar, por supuesto que sí. Ahora bien, yo creo que esta es la pregunta más importante todavía. ¿Por qué? Porque ya no hablamos de posgrado a distancia, posgrado presencial. Ahora hablamos de qué temática tiene que abordar este posgrado. ¿General o una temática bien, bien específica? Este es el consejo que yo le doy a todos mis ex alumnos. Si uno recién se recibió y lo que quiere es aprender, chicos, no se discute. El posgrado tiene que ser bien general. Especialización en derecho penal, especialización en derecho civil, especialización en derecho de familia. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque si uno va a un posgrado, por ejemplo, delitos informáticos, lo que va a hacer es aprender mucho, mucho, mucho de un tema así chiquitito. Tema así chiquitito que probablemente en el día a día, en la práctica, no les sirva para casi nada. Les va a servir poco y nada, o más nada que poco, diría yo. Entonces, si uno recién se recibió, quiere dar sus primeros pasos, posgrado general. Esa es la verdad. Yo no necesito un abogado que sea especialista en cibercrimen. Yo necesito un abogado que sea especialista en derecho penal y que justamente como consecuencia de esa especialización pueda afrontar con facilidad cualquier tipo de caso, sea el que sea. ¿Mm? Entonces, esa es mi recomendación. Ahora bien, vuelvo a lo que decía hoy. En los posgrados difícilmente vean, por ejemplo, lo que vemos acá en esta academia. ¿Sí? Si bien puede ser que veamos la misma temática, en esta academia se aborda la temática desde otra óptica, ¿no? Que tiene que ver con la práctica, con el abogado litigante, con el día a día. Esto se ve mucho en el curso, que es un curso arancelado que tengo en la página, que es práctica penal desde cero. Ahí abordamos cuestiones de la teoría, pero fundamentalmente poniendo el ojo en la práctica. Bueno, ese curso, así como está expresado en esta academia, no lo van a ver, se los digo con certeza, en ninguna universidad, en ningún posgrado. Sí, realmente se los digo. Eh, y no es que quiera hacer propaganda, sino que quiero ser descriptivo, realista. Si ya tenés una buena base de conocimientos, es decir, ya conocés el derecho penal, ya entendés en líneas generales de qué se trata, las temáticas específicas, ya te encontrás trabajando, bueno, ahí sí uno puede apelar a un posgrado específico. En mi caso, yo comencé con un posgrado de derecho penal y 3, 4, 5 años más tarde, no me acuerdo exactamente, hice un posgrado bien, 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 bien específico y puntual. Máster en razonamiento probatorio, que es un tema así, así chiquitito en lo que hace al derecho. Si quieres darte a conocer como un experto en un tema, el específico. ¿Sí? En mi caso, cuando culminé el máster en razonamiento probatorio, empecé a impartir conferencias, pero a rolete, ¿sí? Con relación a esa temática. ¿Por qué? Porque era una temática muy, muy, muy específica y puntual y que la verdad es que la mayoría de los abogados no manejan. ¿Sí? Y la mayoría de los juristas no manejan. Entonces, si uno quiere ser experto en una materia, ¿sí? O en una temática específica, vayan al posgrado especial. ¿Sí? Si ustedes quieren darse a conocer como un abogado especialista en cibercrimen, ¿sí? Por más que refleje un 2%, por ejemplo, de los casos que ustedes van a obtener, pero quieren darse a entender que son expertos en esa materia, bueno,
hagan ese posgrado en cibercrimen, claro que sí. Si lo que quieren es acrecentar el currículum, sea para concursar a un cargo público en una fiscalía, en un juzgado o para ser docentes, mi recomendación es que hagan uno general, ¿sí? Eh, por ejemplo, si yo quiero concursar para ser docente de Derecho Penal, y seguramente esté más valorado, sea más importante tener una especialización en Derecho Penal que una especialización en delitos económicos. Si bien los delitos económicos integran o son parte integrante del derecho penal, la especialización en derecho penal permite dejar en evidencia que uno maneja todos los temas del derecho penal y no ese solito. ¿Cuál es la excepción? Y esto es importante aclararlo, que nosotros queramos concursar en algo que esté íntimamente vinculado con esa temática específica. Por ejemplo, aquí en la ciudad de La Plata, la Fiscalía 13 es una fiscalía relacionada con delitos de género, violencia en el ámbito familiar y todos aquellos vinculados. Bueno, seguramente que si yo quiero concursar para ser fiscal de esa fiscalía, un posgrado en violencia de género va a ser mucho más valioso que un posgrado en Derecho Procesal Penal. ¿Por qué? Porque yo soy especialista en ese campo de estudio específico que se va a abordar en esa fiscalía. Tomemos otro ejemplo. Yo quiero concursar para la materia delitos sexuales. Bueno, si yo tengo un posgrado, un máster en delitos sexuales, y seguramente voy a ser mucho más valorado, voy a tener más puntos que aquel que se presente a concursar y que tenga un máster en derecho penal. ¿Por qué? Porque en este caso la materia ya es específica y se vincula con el posgrado que tengo. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Espero que esto les haya servido. Como les digo siempre, cualquier inquietud, duda, consulta, crítica, ¿por qué no? Me escriben, me mandan un correo. El correo está en la página web, que invito a que la visiten, siempre subimos ahí clases. O me escriben por Instagram. Todos aquellos mensajes que tienen que ver con la cuestión técnica, con las clases que yo doy, los contesto yo. Esa es la realidad. O sea, inmediatamente me los mandan a mí, yo los veo y soy yo quien los contesta y siempre les agradezco por los mensajes que me mandan con inquietudes, preguntas, consultas o incluso contándome experiencias propias. La verdad que para mí es súper valioso eso porque evidencia que por algo confían en mí. No sé si hacen bien en confiar en mí o no, pero bueno, por algo confían en mí, se los agradezco. Si le pueden dar me gusta a las clases, también se lo agradecería. Así que bueno, quedo a disposición. Saludos. Gracias.